José Luis Rodríguez Gómez trabaja en la Biblioteca del Palacio Real, es titulado superior de fondos bibliográficos y se ocupa de la realización de las bases de datos, el mantenimiento, bueno, en fin, todo el tipo de cosas que requieren el tener al día un sistema digital como el de una biblioteca importante como es la Biblioteca del Palacio Real. Y para no quitarle más tiempo, porque lo que nos va a contar es muchísimo más interesante de lo que pueda decir yo, le dejo con ustedes José Luis Rodríguez Gómez. Un placer tenerla aquí esta tarde. Gracias, Elena, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, en primer lugar, yo me siento mucho más cómodo en un campus virtual que aquí, sobre todo si de lo que vamos a tratar es de cuestiones tecnológicas, demostrar una técnica, demostrar un saber hacer tecnológico. Mi forma de trabajo habitual es ante una pantalla de ordenador y cuando tengo que exponer algo, pues las 2 o 3 personas que quieren enterarse de cómo funcionan las cosas están detrás de ese ordenador y tenemos un teclado a mano y nos ponemos a trabajar. Esa es la forma habitual de trabajar en estas cosas. Afortunadamente tenemos un campus virtual que me gustaría que fuese una prolongación de esta intervención. A lo largo del día trataré de subir algunos materiales a ese campus. De momento tan solo he subido esta presentación y con esos materiales tratar de denunciar un mínimo supuesto práctico y tratar de llevarlo a cabo. Ese supuesto práctico nos va a obligar a instalar los 2 sistemas de los que vamos a hablar, en particular Koha y el sistema XTF. Bibliotecas, estándares, código abierto y XML son las palabras que figuran en el título de esta intervención. La primera de ellas, biblioteca, tiene para mí, por mi experiencia profesional, un significado un tanto restringido. Se trata en realidad de una biblioteca histórica donde se investiga la historia del libro, del comercio librario, la historia de las colecciones, la historia de los oficios vinculados al libro, la encuadernación, la imprenta, la librería, ayudándose siempre de las nuevas tecnologías. Este trabajo, así descrito, coincide totalmente con las propuestas de las humanidades digitales. Está claro que hay tareas que no caben en esta intersección de un lado y de otro. En una biblioteca histórica también se inventarían y describen los libros con los estándares de descripción más adecuados, los estándares prescritos ya desde hace muchos años. En bibliotecas los estándares son ya una cuestión bastante antigua, datan ya de los años 60. Del mismo modo, en las humanidades digitales también hay una serie de trabajos especializados que tampoco tendrían cabida en una biblioteca. Por ejemplo, por referirme a un proyecto que todos conocemos, el repertorio métrico de la poesía medieval castellana. Pero incluso en un proyecto tan especializado se pueden encontrar áreas en las que una biblioteca podría participar, o dicho de otra manera, podría tener cierta autoridad en algunos campos. Remetka, en efecto, se nutre de fuentes primarias y su base de datos reserva una tabla a su descripción. Alguna vez hemos comentado que esa tabla podría ser un elemento de TEI, un MS Desk, y aquí pasamos a los estándares internacionales, que es ese otro punto de encuentro. TEI es ese gran repertorio de elementos descriptivos que congrega todas las disciplinas humanísticas, desde el verso, TEI-verso, hasta la descripción de manuscritos, MS-Desk, por citar los 2 elementos que por el momento nos atañen. Ese estándar de descripción sirve, por tanto, para dar coherencia y mostrar una vez más la necesidad de crear grupos de trabajo que incluyan bibliotecas y humanidades digitales. Por lo que se refiere a las bibliotecas, TEI cuenta con un grupo de trabajo estable y especializado en ese campo, un grupo de interés, creo que se denomina. La finalidad de este grupo
es el estudio de temas relacionados con los posibles usos de TEI en relación con las bibliotecas, incluyendo creación de normas, de guías, creación de herramientas estándar, exploración del uso de metadatas habituales en las bibliotecas, MEDS, MODS y, por supuesto, MARC, y su interoperatividad con TEI. Por ejemplo, se ha avanzado bastante en la creación de hojas de estilo de transformación MARC XML a TEI Header. En resumen, las bibliotecas participan activamente en las humanidades digitales, bien con proyectos propios, bien participando en proyectos de otras áreas que, por ejemplo, utilizan fuentes primarias y que en principio son todos o casi todos los proyectos de investigación histórica. En cualquier caso, el hilo conductor de estos proyectos suele ser XML. Y esto significa, una vez más, intercambio de datos, interoperatividad, y es, en efecto, el lenguaje de la mayoría de los estándares de metadatos. Unas veces como un lenguaje más y otras veces como su lenguaje exclusivo. Veremos su funcionamiento en dos sistemas. Todo este campo emergente, pero con resultados ya más que visibles y con equipos de trabajo y de investigación estables, requiere un determinado perfil profesional. El perfil de alumno al que va dirigido este curso, o al menos esta parte del curso, o dicho de otra manera, el profesional a cuya formación se pretende muy modestamente contribuir, es el que se conoce como bibliotecario de sistemas, o en el ámbito más amplio de las humanidades digitales podríamos denominar experto en humanidades digitales. La denominación System Librarian, muy común en el mundo anglosajón y relativamente demandada como tal en su mercado laboral, es anterior a la constitución de las humanidades digitales, al menos como disciplina, sino autónoma, con una cierta entidad. Y, por supuesto, no trato de hacer un alegato sobre la preeminencia de una disciplina sobre la otra. Es cierto que ha habido desde siempre una aproximación a las nuevas tecnologías desde la literatura y sobre todo desde la lingüística. No hace mucho se mencionaba aquí el proyecto del tomismo sobre la digitalización de sus fuentes, o también es muy antiguo, por ejemplo, Aristóteles Latinus, una de las primeras grandes obras que pasó a CD-ROM, es decir, hay verdaderas iniciativas ya muy antiguas desde la lingüística y desde la literatura, con intereses muy concretos, con líneas de investigación muy especializadas, como por ejemplo la lingüística cuantitativa. Las bibliotecas son centros de conservación de libros, son centros de investigación histórica, pero son sobre todo centros de información y centros de documentación, por lo que la necesidad de contar con sistemas de información es inherente a esa función primaria de las bibliotecas. Ya desde hace algunos años, las bibliotecas no utilizan Internet simplemente para poner su catálogo, ese OPAC público. Todavía es frecuente ver proyectos de humanidades que solo utilizan la red para mostrar los resultados de su investigación como sustituto de una publicación convencional, sino que esa red pública, junto con la red privada, es la verdadera plataforma de trabajo de los bibliotecarios, y en eso coincide o debe coincidir las humanidades digitales y en general cualquier labor técnica o científica. Cualquier proyecto necesita herramientas organizativas, necesita un gestor de proyectos, necesita wikis, necesita herramientas de análisis que permitan extraer conclusiones, que permitan modelizar y clasificar la materia de estudio. Y, por supuesto, no solo difundir los resultados. La red, por tanto, está inmersa en todo ese proceso de investigación y divulgación, y no puede estar mediatizada por instancias ajenas a ese proceso, como ocurría
no hace mucho tiempo, cuando el centro de cálculo recogía los datos, los procesaba y a petición de los investigadores entregaba informes, resultados derivados de esos datos. El trabajo en red debe estar completamente descentralizado, de ahí la creciente demanda de creación de webs, llamémosle departamentales. El bibliotecario de sistemas o el experto en humanidades digitales debe ocupar un lugar importante en esa red entendida como plataforma de trabajo y totalmente descentralizada. Y esa demanda data ya de algunos años. La descripción de su trabajo, la descripción del trabajo, por ejemplo, del bibliotecario de sistemas, está perfectamente definida por la Asociación Americana de Bibliotecarios ya desde 1998, gracias a la contribución de Wilson. Las responsabilidades y roles que este autor ya desde ese año prescribe para este profesional resultan totalmente abrumadores. Lo primero es la gestión del sistema integrado de gestión bibliotecaria, que es el primer sistema de automatización de las labores tradicionales del bibliotecario: catalogación, circulación de los libros, préstamo interbibliotecario o adquisiciones. Su responsabilidad en esa gestión va desde la selección del sistema, su implantación, la formación, el mantenimiento, la actualización. Al margen del sistema integrado, el bibliotecario de sistemas, según este autor, es también un desarrollador. Debe tener contacto, exposure, con lenguajes de programación estructurada y modular. Y cita, entre otros, BASIC, COBOL, C, Perl y también programación orientada a objetos, y cita Java. Debe tener también conocimientos de diseño de base de datos e incluso de redes de ordenadores, que parece ya un campo más que exclusivo de los informáticos. Propone en este campo conocimiento de todos los protocolos de transporte, de TCP/IP, de gestión de red, diseño de redes locales, programación, diseño web e incluso aspectos de seguridad. Esto es lo que prescribe Wilson en nombre de la Asociación de las Bibliotecas Americanas en 1998. Admite Wilson que es muy difícil encontrar una persona excelsa en todas esas funciones y roles, y que en la práctica buena parte de los bibliotecarios de sistemas se centra simplemente en el sistema integrado de gestión bibliotecaria, o bien hacen de enlace con el personal IT especializado, pero sostiene que cada vez están llamados más a participar en estas áreas de manera significativa. Admitiendo esta intrusión cada vez mayor, personalmente propondría una limitación, una acotación precisa de este trabajo y una supervisión constante de personal IT. Dentro de la arquitectura de capas en las que se suelen dividir los sistemas informáticos, la labor de este bibliotecario de sistemas, o traducido al ámbito de las humanidades, de este experto en humanidades digitales, se situaría más bien en esa capa de aplicación, en la capa de aplicaciones, y dejaríamos las otras capas de red, transporte para los informáticos. Incluso en ese nivel de aplicaciones trabajaría junto al personal IT y entraría a participar en un primer momento en el proyecto de desarrollo de software, desde la definición de requisitos funcionales y no funcionales, selección de stakeholders, de interesados en todo ese proyecto, fase de pruebas o implantación. Asumiría también tareas de mantenimiento, propuestas de actualización, y su formación, además del conocimiento de la disciplina, de la propia biblioteca, o en el caso de las humanidades digitales, de la formación humanística, de la naturaleza de los libros, de su historia, de las fuentes, es decir, de la realidad que el sistema informático se propone modelar, conocimiento que se le presupone, debería tener esas nociones de lenguajes y sistemas informáticos a nivel de aplicaciones.
En la actualidad, uno de los lenguajes que más nos puede ayudar es XML, que como veremos a continuación nos permite personalizar en cuanto a diseño y funcionalidades algunos de los sistemas de información más utilizados. Por otra parte, este lenguaje de marcación XML es perfectamente legible y para buena parte de sus usos no requiere una gran competencia en programación ni conocimiento de sus fundamentos. La aplicación del estándar de descripción, la definición de esquemas o tipos documentales, dado el conocimiento de la realidad sobre la que se van a aplicar, es competencia de este nuevo profesional. La integración de sistemas de información, tan necesaria en muchas organizaciones, es una tarea conjunta entre los dos perfiles, informático y humanista digital o bibliotecario de sistemas. La seguridad, capas de aplicación y red, y el diseño de la red de ordenadores y servidores es competencia del personal IT. En esta mínima contribución que queremos hacer a esa formación, a la formación de ese perfil, vamos a describir dos sistemas de código abierto con una importante implantación en el mundo bibliotecario, archivístico, museístico y académico, y que hacen uso de las tecnologías XML y de los estándares internacionales asociados a ellos. Todos estos sistemas son software libre y son código abierto. Por software libre entendemos lo que entiende su fundador, Richard Stallman, ya también desde hace muchos años. Entendemos sistemas que tienen libertad para ejecutar, que ofrecen libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre, libertad para estudiarlo, adaptarlo a nuestras necesidades. Por supuesto, esto exige el acceso al código fuente, libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con cualquier desarrollador, libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras, lo que también exige el código fuente. Estos requisitos exigen que las licencias del software libre sean diferentes del tradicional copyright, que protege los trabajos literarios, artísticos o programas informáticos de la copia no autorizada, es decir, ese copyright convencional que les confiere un monopolio temporal. En realidad, es la licencia la que concede al software libre su estatus particular, la que lo define frente al software propietario. Y esa diferencia, en cuanto a licencia, tiene unas enormes implicaciones, ya que afecta no solo a la distribución, sino a la forma misma de concebir el software. Las licencias que están más en uso y son las que tienen, estos sistemas que vamos a presentar, son la de Berkeley Software Distribution. Su única restricción es poner en créditos a sus autores, o la más conocida, la GPL, que es una licencia pública general, la más popular, utilizada por más del 70% de los proyectos de software libre, y permite la distribución de las fuentes, de los archivos y de los archivos binarios, obliga al acceso por otro medio al código fuente, se pueden realizar modificaciones, integrar con otro código que tenga también licencia GPL o compatible, y la filosofía que apoya este tipo de licencia es que el software no puede ser propietario. Su propietario es quien lo posee y no quien lo ha creado. Frente a estos principios de libertad creativa, por supuesto que hay también subterfugios para obtener un beneficio. Hay financiación pública para algunos proyectos de interés social, financiación de entidades privadas o venta de copias, venta simplemente del soporte donde se pone el software. En cualquier caso, su funcionamiento nada tiene que ver con el estado de monopolio que impone el software propietario y que domina mercados tan importantes como el de los sistemas operativos, paquetes ofimáticos, bases de datos,
diseño gráfico, autoedición, etc. La evolución de la tecnología depende exclusivamente de la empresa dominante y en muchos casos es esa posición dominante la que hace que caigan en una falta de motivación para mejorar el producto o para acercarlo a las necesidades del cliente. Y, desde luego, falta también motivación muchas veces para adelantarse de forma proactiva a las nuevas necesidades. Dentro de los sistemas de código abierto, así definidos, el que primero vamos a ver es Koha. Lo introduzco ahora porque su implantación en muchos casos es una respuesta al abuso derivado de la posición de monopolio de empresas responsables de los distintos sistemas bibliotecarios, sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Han surgido, a raíz del software libre, empresas de servicios para estas aplicaciones que compiten totalmente con el software propietario para facilitar este servicio en universidades, organismos públicos, empresas, y esta competencia seguro que llegará a modificar los comportamientos propios de la posición dominante de los convencionales sistemas de gestión bibliotecaria. Koha es probablemente el sistema integrado de gestión bibliotecaria de código abierto con un mayor número de instalaciones en todo el mundo. Sus módulos trataré de dejar en el campus virtual una pequeña presentación de los distintos módulos de Koha, porque los tengo en aquel equipo, pero no hemos podido conectarlo al proyector. Bueno, simplemente os comento algo respecto a la instalación, porque bueno, si queréis practicar con Koha, sí, os recomiendo que hagáis una instalación en vuestro ordenador personal. Pues bien, para hacer una instalación existe una imagen ISO que que os podéis bajar. Os dejaré la URL, creo que está en la presentación, y esa imagen la podéis cargar en VirtualBox, que es una especie de máquina virtual. No sé si la conocéis. Pues ahí vais a VirtualBox, os la descargáis y luego ahí creáis una nueva máquina virtual e instaláis la imagen esa de Koha que os podéis descargar del enlace que os deje. Os pasaré también un conjunto de registros MARC para que podáis instalarlos, y haremos una especie, si deseáis probar el sistema, una especie de supuesto práctico con algunas modificaciones de hojas de estilos y con una migración. Lo que os propongo llevar a cabo es la carga de registros MARC y modificaciones masivas, y para eso tenéis también un programa que tampoco os voy a poder presentar ahora, que es el programa MarcEdit, que es un ejemplo también de integración de dos software libre. MarcEdit es un programa al que los bibliotecarios estamos enormemente agradecidos, ya que permite, es una manipulación absoluta del formato MARC para hacer todo tipo de manipulación de registros, de transformaciones masivas, con la ventaja de que ahora se va a integrar también Koha, es decir, que MarcEdit va a servir como editor de Koha. En la presentación que os deje en el campus virtual vais a ver esa integración.
Ese es el programa MarkEdit, la propuesta de integración que aparece ya en el año 2012 y en la última versión de MarkEdit, la versión 5.9, está ya disponible, como podemos ver aquí en esta captura de pantalla. Desde MarkEdit se puede llamar a la aplicación COA y tratar ahí los registros que están en la base de datos de producción. MarkEdit cuenta además con una serie de formatos de exportación, desde EAT hasta MAR, Dublin Core, mods, etcétera. Para realizar una exportación, primero se divide el texto en etiquetas, luego se actualiza con todas estas herramientas y a través de las herramientas que tiene el propio COA se procede a la importación de nuevo de todos los registros. Hay un campo de coincidencia que se puede parametrizar y se vuelven a cargar todos los registros una vez modificados. Bueno, insisto en que tendréis ese supuesto práctico en el campus virtual y podréis trabajar en vuestra propia instalación y dispondremos del foro para cualquier consulta. Un breve repaso a los módulos de COA. Insisto que no los podemos ver en acción porque es simplemente una captura de pantalla. Veis que, como cualquier otro sistema integrado de gestión bibliotecaria, tiene los módulos de circulación, que es con los que funciona todo el préstamo o el movimiento de cualquier libro. Está ahí registrado el módulo de socios, que es donde se ponen todos los lectores, módulos para configurar la búsqueda avanzada, las listas, que es una funcionalidad muy interesante, que es la que permite hacer agrupaciones virtuales de registros para luego trabajar sobre ellos independientemente y luego volver a cargarlos en el catálogo, en la base de datos de producción. El sistema de catalogación, que sin duda es el más interesante y en el que os invito a trabajar cuando tengáis vuestra propia instalación. Es una serie de pantallas, es una interfaz web, funciona a través de un navegador y va por bloques de campos a modo de formulario recogiendo los datos. Es un sistema bastante intuitivo de catalogación. El módulo de autoridades también permite un control absoluto de las autoridades. Por supuesto, tiene también una gestión de permisos, de forma que se puede parametrizar todo tipo de permisos para autoridades, para catalogación, etcétera. El módulo de publicaciones periódicas que sirve para la gestión total de las revistas, desde el momento de su adquisición hasta su alta en el catálogo, o incluso para reclamar pedidos, como cualquier sistema avanzado de gestión bibliotecaria. El módulo de adquisiciones, informes, sobre todo de tipo estadístico, de préstamos, de circulación. Las herramientas de administración de COA, que permiten parametrizar absolutamente el sistema, desde crear nuevas sucursales, crear nuevos tipos de libros, realizar todas las políticas de préstamo, y luego toda una serie de herramientas. Algunas de estas herramientas tienen interfaz gráfica y otras, sin embargo, están todavía en desarrollo. Todavía es necesario utilizar la línea de comandos para algunas herramientas, como por ejemplo la reindización, pero progresivamente se van incorporando a estas interfaz gráfica. Bueno, un capítulo importante dentro de COA
y es un poco el hilo conductor de este sistema, del otro, bueno, y de otros muchos, es, como hemos dicho, XML. COA COA tiene, digamos, detrás una base de datos MySQL, pero tiene también archivos XML. Todos los registros pasan de esa base de datos XML, de esa base de datos MySQL a XML, entonces es susceptible de tratamiento, de transformación con hojas de estilo XSL. Vemos, por ejemplo, aquí dos instalaciones de COA, esta primera, que es creo que de la Universidad Pontificia de Salamanca, y esta que es la de la Real Biblioteca. Son completamente distintas. Esta personalización o esta diferencia se logra, como veremos a continuación, pues trabajando en las hojas de estilo. Lo primero, la pantalla de la izquierda es la página de resultados y la otra pantalla es la página de detalle. En las dos bibliotecas el tratamiento que se hace es completamente diferente. La diferencia fundamental está sobre todo en el tratamiento de ejemplar. Uno de los desarrollos, digamos, más amplios que hemos hecho de COA desde la Real Biblioteca es el desarrollo de ejemplar, una biblioteca histórica donde damos un tratamiento riguroso del ejemplar. Necesita pues un gran desarrollo. Necesitamos muchos campos que den cuenta pues de las peculiaridades de ese ejemplar, desde la encuadernación hasta la historia de todos sus posesores, es decir, todo el recorrido histórico que ha tenido ese ejemplar, que es algo muy específico de una biblioteca histórica y por eso ha necesitado un desarrollo particular. Esto se ha conseguido fundamentalmente con las hojas de estilo. Aquí vemos en la pantalla de la izquierda, no sé si se verá muy bien, pero bueno, vamos a tener registros Marc XML y registros Marc no XML dentro del campus virtual y vais a poder ver perfectamente su estructura. Lo que tenemos en la pantalla de la izquierda es un archivo XML Marc, donde bueno, podéis ver pues todos los elementos que contiene. Los elementos fundamentales son los de campo y los de subcampo, y dentro de ellos pues hay toda una serie también de atributos que pueden ser los indicadores. No sé si estáis familiarizados con el Marc convencional, pues es muy fácil digamos llegar al Marc XML. Es un archivo perfectamente legible. Y lo que tenemos a la derecha es ya una hoja de transformación, una XSL de transformación que nos permite pues visualizar ese XML. Yo creo que es para verla despacio, vamos, que os la descarguéis, que trabajéis sobre ella y que veáis, pues no sé si tenéis experiencia en XSL, pero aún no teniendo experiencia en XSL, creo que se puede leer fácilmente, ver que lo que tenemos en primer lugar es una condicional, que si se da esa condicional, si se da esa condición, es decir, que existe un campo que tiene una etiqueta número 22, entonces se va a aplicar una determinada plantilla. Lo que aquí se aplica, este span class result summary, nos va a remitir a una hoja de estilos en cascada, a una CSS a la que también tenemos acceso y que también podemos modificar, y es la que da, digamos, el formato más superficial a la visualización del registro. A continuación tenemos pues un for each que también pues significa pues lo que significa en lenguaje natural, que para cada una de esas etiquetas se selecciona el valor del subcampo A. Y luego, bueno, tenemos otra elección y así, digamos que funcionan estas hojas de estilo sobre los documentos XML. Cito abajo un breve artículo sobre el uso de las hojas de estilo en COA y tendréis el enlace en el campus virtual.
Tenemos también uso de variables. Una variable pues es un nombre y un valor simplemente. Aquí tenemos una variable a la que le vamos a llamar título 245, el campo mark del título es siempre el 245 y esa variable pues va a tener este contenido. Es decir, va a tener el campo 245 y el subcampo A. Cuando se definen variables es porque se van a reutilizar de forma recurrente. Hay muchísimas variables definidas en las hojas de estilo. Os indicaré también que desde este equipo tampoco tengo acceso, os indicaré también dónde podéis localizar las hojas de estilo para poder trabajar sobre ellas y verlas en acción, es decir, realizar modificaciones y ver inmediatamente su resultado en un navegador. Tiene mucho, como cualquier operación técnica, de ensayo-error. Estas son las variables. Aquí tenemos también una serie de templates, templates que están previamente definidas. Aquí simplemente lo que hacemos es llamarlas. Son plantillas que funcionan realmente como funciones. Aquí una bastante explícita es la de reemplazar una cadena. Primero se define esa plantilla, se definen una serie de parámetros. Aquí se seleccionan estos parámetros y se aplica la plantilla. Los parámetros veis que son el texto, aquí está recogido en una variable, es el texto que se quiere reemplazar. Dentro del texto la cadena que se quiere reemplazar, en este caso un simple punto, y por qué se quiere reemplazar, en este caso por nada, pues es simplemente pues para reemplazar puntos que pueden ser sobrantes en una sucesión de campos. Pasamos a continuación al segundo sistema, el XTF. Y la presentación que voy a hacer de este sistema pues va a ser una presentación, digamos, de arriba a abajo. Vamos a ver, en primer lugar, el resultado, es decir, cómo va a quedar el resultado final de la instalación de un XTF y de una personalización, yo creo que bastante en profundidad. Parto de una aplicación que en este momento ya no tenemos en línea, la hemos sustituido por otra también en XTF, pero en su momento esta que voy a presentar nos ha sido muy útil. La sustitución se debió más bien a problemas de mantenimiento. Cuando montamos aquella instalación lo hicimos con una documentación insuficiente y la documentación en cualquier proyecto de software es siempre una cosa fundamental, sobre todo para darle continuidad y para actualizarlo. Digamos que la personalización que hicimos se nos fue de alguna manera de las manos. Empezamos con XTF y acabamos con una cosa completamente diferente, pero me interesa mostrar esto porque nos permite ver hasta dónde se puede llegar con XTF tratando simplemente con sus hojas de estilo. Me voy a adentrar un poco, muy brevemente, en la parte, digamos, más histórica del proyecto, porque es así como veremos la variedad de tipos documentales que entran en juego y sus interrelaciones. Y claro está, la flexibilidad de TEI y de este sistema para abordar ese conjunto de textos y relaciones que entran en juego en este proyecto de Exbiblioteca Gondomariensi, que así se titula. El proyecto tiene como objetivo la edición en formato electrónico de los inventarios de la biblioteca que Gondomar, este embajador en Inglaterra de Felipe III, reunió en su biblioteca particular que estaba en Valladolid y que en el primer tercio del siglo XIX pasó a la particular de Su Majestad, por eso hoy está en la Real Biblioteca. A esta edición de inventarios unimos también la edición de la correspondencia que trata total o parcialmente de libros y de los distintos agentes
que intervienen en la producción y en la recepción de libros, que tratan pues desde almonedas hasta libreros, hasta menciones de libros, préstamos, que son muy frecuentes en la correspondencia, de forma que pudiéramos relacionar todas esas menciones en la correspondencia con los asientos bibliográficos que aparecen en sus inventarios. El primer paso de este proyecto se centró en los manuscritos, en los libros de mano de un inventario de uno de los primeros que data de 1623. Se realizó para ello la transcripción completa de este apartado y su marcado siguiendo el estándar TEI. Luego veremos un ejemplo concreto de marcado, es un marcado con bastante nivel de detalle, aplicando buena parte de las etiquetas que MS-DESC prescribe para la descripción de manuscritos. Cada entrada del inventario fue identificada con un código, se creó un enlace a su facsímil digital, es decir, al asiento concreto del inventario, y a continuación se procedió a la identificación del libro en la base de datos central, en IBIS, que es la base de datos del patrimonio bibliográfico de Patrimonio Nacional y que es en realidad el núcleo estructurador de todos nuestros proyectos. Siempre intentamos que ese catálogo, que esa base de datos central, recoja información de todos los otros recursos. Al mismo tiempo, esos otros recursos se alimentan siempre de esa base de datos central, datos siempre perfectamente sincronizados entre todas las bases de datos. Los asientos del inventario son excesivamente parcos a veces, demasiado generales, con lo que la identificación, es decir, la asignación del ejemplar, no siempre es posible. En otros casos, pese a la precisión de la entrada del inventario, su localización es también infructuosa, dado a que se trata muchas veces de ejemplares perdidos. En los casos de identificación fue necesaria la consulta del original para resolver ambigüedades, añadir datos a la descripción y así completar la descripción del manuscrito realizada en TEI, partiendo siempre de MARC. Se creó incluso en su momento una hoja de estilos, partiendo ya de una existente, que nos permitía pasar, bueno, en primer lugar del MARC convencional al MARC XML y luego del MARC XML al TEI Header, a una especie de descripción básica, y a partir de ahí se pasó a MS descripción. La descripción del manuscrito, como veis aquí, luego veremos el XML, se organiza en varias secciones. La primera es la que actúa como identificador único del manuscrito, institución a la que pertenece, signaturas actual y antiguas. Luego aparece el contenido intelectual, en primer lugar toda la descripción del soporte. Bueno, esto la verdad es que lo hemos cambiado más de una vez. Soporte, la historia del manuscrito con todas las marcas de procedencia. Aquí estaría el enlace al inventario, estaría todo en la parte de historia. En la parte de soporte, bueno, veis que hay primero una descripción física bastante somera, la identificación de la letra, la identificación de la decoración y de la encuadernación. Luego aquí es donde estaría ya el contenido intelectual. En la segunda captura de pantalla lo que tenemos es lo que os comentaba antes, la transcripción de las cartas, que tienen un contenido librario, seguramente relacionado con este registro. Aquí la verdad es que resulta ilegible. Los campos de la carta son, bueno, más o menos breves, son mínimamente identificativos, con un sumario sobre el que por supuesto se pueden realizar búsquedas, y con la transcripción. En la transcripción veréis que hay algunas palabras subrayadas, pues esto nos remiten siempre a un enlace a una base de datos de nombres o de instituciones citadas, donde aparecen descritas.
Luego lo veremos, uno de esos códigos XML que nos permite relacionar con un recurso externo pues un determinado elemento. Bueno, hay otras fases del proyecto en las que estamos ahora, pero que bueno, creo que no voy a tratar de ellas, voy a seguir avanzando. Bueno, aquí vemos las pantallas que se desarrollaron para la búsqueda. En primer lugar hay una búsqueda por cada una de las cartas, y aquí hay una búsqueda general donde se puede seleccionar pues el apartado a buscar. Aquí tenemos la descripción del manuscrito en el formato TEI que antes os comentaba. Son documentos bien formados y validados contra el estándar TEI. Aquí tenemos el asiento de un impreso, que es muchísimo más breve que el manuscrito. Se dan simplemente los mínimos datos identificativos y un ejemplo interesante de lo que supone la utilización de estándares internacionales es la reutilización de los materiales para otros proyectos con un mínimo esfuerzo. Gracias a las descripciones de manuscritos que habíamos hecho para el proyecto de su biblioteca Gondomariensi, pudimos participar en este proyecto internacional del RIT Project. Teníamos ya las descripciones realizadas en TEI y fue simplemente enviar esos registros con las imágenes inmediatamente. Yo creo que fue uno de las primeras bibliotecas que aparecen en RIT Project, es la Real Biblioteca. Aquí aparece la descripción del proyecto. Y a continuación podemos ver el mismo manuscrito que hemos visto en un vejecio, creo que es, sí, que hemos visto en la pantalla anterior en el proyecto de Gondomar. Aquí lo vemos evidentemente con un formato distinto porque tiene unas hojas de estilo de transformación completamente diferentes, pero ya en el Enrich Project, un proyecto europeo que recoge todo el patrimonio manuscrito, incluso con los facsímiles. Es un ejemplo de reutilización de materiales gracias al uso de estándares internacionales. Vamos ahora a ver lo de hemos visto, digamos, hemos empezado por arriba viendo qué se consigue con XTF. Ahora vamos a ver 4 nociones básicas para su instalación. La instalación es muy sencilla. Bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas, algunos errores que da al principio y saber solventarlos. Si os apetece instalarlo, pues hacedlo en vuestro ordenador personal y a través del foro pues podemos resolver dudas. Básicamente esto exige un contenedor para serverless, para un Tomcat para aplicaciones Java. Y ahí simplemente descargamos desde la página de XTF el archivo RAR, lo ponemos en Web Apps, en la carpeta del Tomcat, y automáticamente se despliega. Tenéis, yo creo que algún tutorial donde os muestran la instalación de este sistema. El error que da al principio, antes de la indexación, es este. Pero una vez se realiza la indexación a través de un comando tan simple como TextIndexer y con los parámetros que indico a continuación, obtenemos ya la instalación completa. La instalación de XTF contiene también un paquete de ejemplos que son realmente interesantes y con muchos tipos documentales.
Contiene documentos XML TEI, pero completísimos, libros enteros de cientos de páginas, con unas hojas de estilo verdaderamente elaboradas. Contiene también documentos EAT, documentos de Encode Archival Description, que es pues uno de los un estándar de facto no propietario para la codificación de herramientas de búsqueda en entorno de red. Herramientas que pueden ser inventarios, índices o guías creadas para depósitos archivísticos. Yo creo que es uno de los estándares que actualmente más se está utilizando en los archivos. Pues dentro del paquete de ejemplos con que viene XTF podéis ver pues más de media docena de documentos EAT bastante amplios. Hay también algún ejemplo de Book Reader, creo que le llaman, donde pues viene incorporado una especie de flipbook para pasar página directamente. Bueno, aquí tengo también algunos de los esquemas digamos del sistema XTF, donde podéis ver más o menos cómo funciona. En la página de XTF aparece una explicación bastante detallada. Yo creo que es de los sistemas de código abierto mejor documentado, por lo tanto tampoco vale la pena detenernos mucho en él. Estos son los esquemas de indexación, de recuperación, y aquí es donde podéis ver ya las páginas, las hojas de estilo. Dentro de la documentación de XTF podéis encontrar también pues toda la jerarquía de las hojas de estilo. Bueno, y esto es todo. Seguimos, si os parece, en el campus virtual, donde dejaré materiales para que podáis ver todo esto, y algún vídeo tutorial que tengo también en el otro equipo. Y nada, lo ideal es eso, hacer una instalación, trabajar eso en tiempo real con todo este tipo de sistemas, hacer transformaciones y ver cómo funcionan inmediatamente en el browser. Gracias. Sí, pues muchas gracias, José Luis, por esta presentación, que bueno, evidentemente ya está en un nivel avanzado de conocimiento, de utilización y de aplicaciones. Bueno, si hay alguna pregunta, espera un segundo, a ver si... A mí, bueno, si de entrada nadie se lanza, me gustaría comentar un par de cosas, y es que verdaderamente sí que, bueno, pues ya que tenemos tiempo, nos gustaría que nos explicaras un poco más todo este tema del servidor virtual, de la instalación, de pues el instalar el Apache, las máquinas, todo este tipo de cosas que, bueno, pues quizás no sean familiares para todos los que se encuentran en esta sala, y aunque haya instrucciones sobre cómo instalarlo en el campus virtual o sobre cómo hacer este tipo de sistema, pues quizás sería interesante pues que nos guiaras un poquito más en este proceso, ya que bueno, pues en la sala hay gente que creo que todavía se pierde más en todo este proceso, vamos, es la sensación, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que si nos puedes detallar un poquito más sí, todo este tipo de cosas. Sí, yo creo que es que una presentación de este tipo, sobre todo para alguien que presenta tan mal como yo, pero es muy complicado realmente ver eso, ver cómo se instala algo. Creo que en el campus virtual creo que lo podemos hacer, podemos poner tutoriales y verlo, pero vamos, de todas formas sí me gustaría pues indicar a ver, de una forma, si puedo, un poco más ordenada, cómo se puede instalar, por ejemplo, Koha, que creo que es un sistema muy interesante, que cualquier bibliotecario tiene que conocer, y que yo creo que por primera vez, y gracias a Koha,
podemos tener en un ordenador, en un simple ordenador personal, un sistema tan potente y con todas las funcionalidades que debe tener un sistema de gestión bibliotecaria, con una gran ventaja, que por primera vez podemos acceder al código, es decir, es un sistema de código abierto. Esto hace muy pocos años era impensable, cuando en España, por ejemplo, pues había 3 o 4 sistemas, 2 americanos, 2 españoles, todos sistemas completamente propietarios, donde cualquier funcionalidad que el bibliotecario desease tenía que solicitarla, por supuesto previo pago y muchas veces sin respuesta. Entonces creo que es todo un lujo que hoy en día cualquier persona que quiera formarse como bibliotecario, que quiera formarse en un sistema de este tipo, pues pueda tener este sistema en su ordenador personal. Para instalarlo, pues es tan fácil como instalar VirtualBox. ¿Conocéis VirtualBox? ¿Os suena? ¿O VMAR? ¿Algún sistema de máquinas virtuales? No. Bueno, pues VirtualBox es un software, en este caso de Oracle, pero de distribución libre, gratuito. Para mí es el mejor, que lo que nos permite, por ejemplo, en un sistema como Windows, pues poder tener máquinas que están funcionando bajo Linux, es decir, máquinas virtuales. Es como si tuviéramos un Linux. Eso es lo que nos permite una máquina virtual. Tendríamos un sistema host, que en este caso sería Windows, si trabajamos con Windows, y un sistema invitado, que sería Linux, en cualquiera de sus distribuciones. Puede simular un Ubuntu, un Debian o cualquier otra distribución. Muy bien, una vez instalado VirtualBox, que eso se hace a golpe de clic, rápidamente lo tenemos instalado, nos descargamos una imagen ISO. Yo creo que sí estáis acostumbrados a ver imágenes ISO, pues para otro tipo de cosas seguramente. Pues nos bajamos la imagen ISO, que está disponible en una de las páginas de COA, y desde VirtualBox creamos una nueva máquina virtual. Simplemente ahí damos una serie de parámetros, más o menos los parámetros que están por defecto. Es simplemente dar un nombre, decir que es un sistema operativo Linux, que la distribución es cualquiera de ellas, porque va a estar integrada ya en la imagen que nos vamos a bajar de COA, pero podemos poner por defecto Ubuntu. Luego nos dice qué RAM queremos asignarle. Eso sí es importante, que pongamos una RAM, depende de los recursos del equipo que tengamos, pero una RAM mínimo de 1 giga. Si ponemos menos de 1 giga, seguramente que Koha no va a tirar correctamente. Y a partir de ahí, pues ya podemos acceder a Koha como si tuviéramos pues es un sistema completamente en producción. El acceso a Koha siempre es a través de un navegador. Es decir, hay una página, una URL, en este caso pues sería localhost. En el caso de la interfaz administrativa es localhost o 127.0.0.1 con el puerto correspondiente, que es 8080, y ahí entraríamos a la interfaz administrativa. Hay un documento que es el que nos va a indicar todas las claves, y además de eso pues la propia imagen va a tener también acceso a una terminal, de forma que podríamos acceder también por comandos, por línea de comandos, al propio Koha, porque como comentaba anteriormente, hay muchas aplicaciones, muchos programitas de Koha que no tienen todavía una interfaz gráfica, y es necesario pues correr scripts Perl y de otros programas, y eso lógicamente hay que hacerlo con la línea de comandos. Creo que hay un documento donde viene explicados 2 o 3 comandos de estos que son fundamentales y que son los que nos van a permitir cargar registros e indizarlos por primera vez. Cuando cargamos los registros es necesario pues eso, hacer una reindización, y eso sí lo tenemos que hacer por la línea de comandos. Pero vamos, de verdad que estoy a vuestra disposición en el campus virtual a través del foro para una asistencia completamente en línea para la instalación de Koha, y sobre todo para que veamos el funcionamiento en tiempo real y en acción de las hojas de estilo, porque de verdad que es muy interesante lo que se puede
hacer con Koha. Creo que cualquier proyecto bibliotecario, cualquier proyecto que pretenda, digamos, automatizar las labores tradicionales de una biblioteca, tiene perfectamente cabida en Koha. Koha no tiene nada que envidiar a sistemas carísimos y sistemas sofisticadísimos que están hoy en día en el mercado. De hecho, hay una tendencia muy clara, incluso de bibliotecas grandes, de redes universitarias, de migrar a Koha. Me consta, pues eso, campus importantes, universidades importantes, con redes de bibliotecas importantes que están intentando hacer esta migración, por supuesto siempre arriesgada, pero Koha es el futuro de los sistemas bibliotecarios, y si realmente estáis interesados en este mundo de las bibliotecas, en este perfil de bibliotecario de sistema, pues realmente creo que es un lujo poder instalarse Koha y trabajar con Koha. Vale. ¿Tenemos alguna pregunta? Vale. Hola. Bueno, primero aclarar que no soy ninguna experta en el tema de la gestión de datos bibliotecarios, y también matizar que probablemente a lo mejor repito algo que ya he comentado antes porque el audio no es muy bueno, pero le quería hacer una pregunta sobre una puntualización que creo que acaba de matizar ahora mismo. Si no he entendido mal, ha hablado de que Koha no tiene una interfaz de visualización. ¿Esto querría decir que no tiene una interfaz navegable que lo haga público? ¿Sería solamente un sistema de gestión de archivos o no lo sé? Y otra pregunta, ¿qué diferenciaría Koha, por ejemplo, de softwares como DSpace o Greenstone? Si habla de que la utilización es tan complicada y que muchas veces hay que escribir directamente en código. Y la última pregunta, ¿alguno de estos softwares sería ¿cómo explicarlo? El árbol de datos, es decir, el modelo de datos, el modelo de metadatos, ¿podría ser construido inductivamente? Es decir, ¿o siempre partiríamos de un modelo fijo? Gracias. Bueno, la primera pregunta sobre la interfaz gráfica, a lo que me refería es que hay determinados programas que solo se pueden correr con línea de comandos. Son programitas muy específicos. Por ejemplo, el que comentaba de reindizar, o por ejemplo, autoridades que no tengan asociado ningún bibliográfico, vamos a eliminarlas. Pues ese tipo de cosas solo se puede hacer pues con línea de comandos. En Linux, // y el nombre del programa, pumba, y ya está. Es decir, sí, es un poco pesado y ojalá tuvieran interfaz gráfica, pero a lo que se refería de si la plataforma en sí misma no es gráfica, pues no, es totalmente gráfico, es decir, es la interfaz con la que funciona es un navegador. Es decir, para la catalogación pues son todos formularios completamente intuitivos, formularios donde cada campo está completamente desglosado con sus subcampos. Es decir, cada subcampo es una caja de un formulario, es una cosa perfecta, totalmente intuitiva, rápida, y funciona con un navegador, es decir, desde cualquier lugar con conexión a internet y con un navegador. No es necesario una aplicación de escritorio, no es necesario una licencia por aplicación como imponen otros sistemas. Esto es todo completamente gratuito, y todo, pues creo que es incluso lo más moderno de las aplicaciones web, que se pueda acceder a ellas pues a través de un navegador y que tenga ahí todos los formularios. Es totalmente gráfico en ese sentido. No tiene interfaz gráfica, insisto, para algunos programas, pero tampoco es, digamos, ningún inconveniente grave. La segunda pregunta... Perdón, para matizar esto
si me puede aclarar otra cosa, ¿se podría trabajar en línea desde varios equipos? Es decir, ¿podrían varias personas trabajar? Por supuesto, está, Sí, ¿no? está pensado para eso. Sí, Vale. sí, está pensado para que un equipo de catalogadores de 100, 200 catalogadores puedan trabajar, que puedan trabajar pues de distintas sucursales de bibliotecas. Pues, imagínense una biblioteca universitaria con 4 o 5 campus, con 10 o 12 bibliotecas, pues pueden trabajar perfectamente. El sistema está pensado para eso. Lo digo porque tenía entendido que en DSpace, por ejemplo, no se puede trabajar a la vez, que no sé si es cierto. Sí, es que DSpace o Greenstone, yo conozco más Greenstone, que me parece un programa estupendo, y he trabajado con Greenstone en proyectos muy concretos y seguimos todavía trabajando con él, pero no, en realidad no es un programa también bibliotecario, también se utiliza para bibliotecas digitales, pero no tiene nada que ver con Koha. Es decir, Greenstone se utiliza pues para determinados cometidos de una biblioteca, por ejemplo, para hacer una biblioteca digital. Yo en concreto pues lo utilicé pues para una base de datos de encuadernaciones, y la verdad es que es un programa eso que me gusta mucho, que funciona con estándares, con Dublin Core, es decir, que está bien, pero no es un sistema integrado de gestión de bibliotecas. Es decir, Koha es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, y eso pues es lo que es decir, es un sistema, es un conjunto de módulos que permiten gestionar todas las labores tradicionales de una biblioteca, desde la circulación hasta la adquisición. Por ejemplo, tiene que tener pues incluso un plan contable, un plan financiero para la adquisición de libros, es decir, es lo que integra absolutamente toda la gestión de una biblioteca. Por supuesto, eso no lo tiene Greenstone, ni tampoco pretende tenerlo, lógicamente. Esto es un sistema integrado. Antes todos este tipo de sistemas eran comerciales, eran carísimos, y Koha, digamos, es la alternativa en software libre a todos esos sistemas que son totalmente estándares. Y enlazo con la tercera pregunta que hacías sobre el formato, si se pueden utilizar otros formatos. Pues no, el formato que utiliza es MARC y MARC, es decir, incluso para los lectores utiliza un formato MARC. O se puede utilizar un formato MARC, ahí también admite, digamos, algún tipo de variantes, pero para lo que es la descripción bibliográfica, MARC y nada más. Es el único formato, porque son sistemas estándar, sistemas ya con una, digamos, la gestión bibliotecaria tiene una larga tradición y son siempre procedimientos ya muy establecidos. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Vamos al foro. Sí, tenemos aquí una pregunta que ha llegado a través de las consultas que se pueden hacer cuando se visualizan los vídeos. Y pregunta Mariana de Buenos Aires si esto es un sistema exclusivamente restringido al sistema de gestión bibliotecaria o puede tener más aplicaciones en otras áreas de humanidades digitales. Es decir, si Koha puede ser utilizado, si tenemos un proyecto de humanidades digitales, queremos, no sé, crear otro tipo de recursos, o este software permite esas posibilidades o está restringido al ámbito de bibliotecas. Bueno, yo creo que es un sistema no restringido, por supuesto se puede aplicar a cualquier otro proyecto, pero si de lo que se trata, por ejemplo, es de catalogar una colección de libros, pues tal vez sea mejor recurrir a un sistema pues más pequeño, más limitado que este, porque aquí, si lo utilizamos para catalogar simplemente libros, pues tendríamos toda una serie de módulos que realmente inoperativos, como el de circulación, como el de adquisición, y tendríamos toda una serie de herramientas que no vamos a utilizar. Por otra parte, tampoco es nada flexible, es decir, es para la gestión de una biblioteca, porque en el momento que queremos meter otro tipo de metadatos que no sean MARC, pues ya no nos va a funcionar. Claro, yo afirmaría que es... Por ejemplo, si yo quisiese crear una colección de incunables o algo de este tipo, no merecería la pena usar Koha simplemente para una descripción de un catálogo de tipo de documentación bibliográfica. No, porque eso, tendríamos una serie de módulos que no vamos a utilizar. Para eso pues utilizaría, por ejemplo, XTF. Ajá. Porque XTF incluso funciona también con MARC, funciona, pues, no sé, para incunables, pues hay, yo creo que tipos de definición de tipos de documento dentro de TEI ya totalmente establecidos para ese tipo de materiales.
Es decir, simplemente un TI header o cualquier otro tipo de subconjunto de elementos TI sería muchísimo más útil, y eso pues para eso utilizaríamos pues XTF, por ejemplo, o incluso Greenstone. Greenstone estaría bien para un catálogo de incunables con acceso a la imagen, sería perfecto, fácil de utilizar, un sistema poco pesado, porque este es un sistema pesado, es decir, Koha es un sistema que requiere, pues es una máquina buena que... Porque una máquina virtual, como si dijéramos, es como un servidor que uno se crea en su propio ordenador, ¿no es así? Sí, una máquina virtual te permite, pues en un sistema operativo Windows, pues simular pues un Linux, por ejemplo, para poder instalar Koha o cualquier otro sistema que funcione en Linux. Muy bien. A ver, ¿más preguntas en el chat? Voy primero. Hola. Es una pregunta de tipo personal relacionada con tu formación. ¿Tus conocimientos informáticos los adquiriste durante la formación académica tipo carrera o fue algo que vino después? Es que es algo que, como filólogo, como romanista en concreto, yo me dediqué a hacer una edición digital para la tesis doctoral, y todo lo que tuve que hacer y para la tesis lo tuve que aprender yo porque no había formación específica dentro de la carrera, ¿no? Sí, bueno, yo mi formación es humanística. Yo empecé profesionalmente pues con la catalogación de manuscritos. Es decir, mi primera orientación fue la codicología, digamos. Realicé también trabajos de lingüística cuantitativa, y ahí empecé un poco pues con la cuestión de la informática. Luego he trabajado mucho así en bases de datos, y finalmente pues me decidí a hacer la carrera de ingeniería informática, y es lo que me ha ido dando un poco más de formación. Me he informatizado. Sí, yo creo que es a donde aspiraríamos a llegar todos, ¿no? A conseguir tener la valentía de decir, bueno, pues después de hacer una carrera de humanidades me voy a poner a estudiar informática y voy a aprender todo aquello que me he dado cuenta de que debería haber aprendido en algún momento, pero efectivamente solo los pocos tienen un valor de hacerlo, ¿no? Sí, yo ahora sí, a toro pasado, casi se lo recomiendo a todo el mundo, pero cuando estás metido en ello, no se lo recomiendo a nadie. Sí. Tenemos una pregunta desde Granada. Raúl Rodríguez dice que todo lo expuesto está bastante claro y el programa de digitalización y catalogación bibliotecaria es bastante funcional para los trabajadores y para los investigadores. Pero los estudiantes, y supongo que los investigadores, nos encontramos con los problemas de que algunas bibliotecas privadas o incluso públicas no tienen estas digitalizaciones. ¿Qué se podría hacer? Y además añade que comenta esto porque muchas veces no se nos deja a los estudiantes acceder a los documentos, o porque no podemos trasladarnos por diversas razones. ¿Qué se podría hacer? Bueno, primero, yo creo que la persona que hace esta pregunta es clarividente, si es capaz de decir que mi intervención es clara. Pero respecto a la disponibilidad, yo creo que cada vez están disponibles pues eso, más digitalizaciones, pero depende a veces de las políticas de los centros. Por ejemplo, en Patrimonio Nacional o la Real Biblioteca tenemos una política, bueno, tenemos todo digitalizado, es decir, prácticamente el fondo manuscrito, todo lo que tiene realmente peticiones de investigaciones está digitalizado, pero seguimos funcionando pues como un centro de reprografía más o menos convencional. Es decir, el investigador nos solicita las reproducciones y previo pago nosotros atendemos esas solicitudes. La atención es estupenda, los plazos de espera son limitadísimos, casi son pues como en tiempo real, alguien pide algo y se le envía, pero no está disponible en la red. Es bueno a lo mejor romper una inercia, tratar de insistir y de que eso realmente se ponga en la red y la gente pueda disponer de eso. Pero yo creo que es un panorama en el que sí se está avanzando. Creo que sí hay un problema, y es la descoordinación que hay muchas veces en los planes de digitalización. A veces hay varias bibliotecas esforzándose en digitalizar lo mismo.
Sobre todo cuando hablamos de manuscritos, pues sí, parece lógico que todos digitalicemos todos los manuscritos que tenemos. Son piezas únicas, son piezas que van a ser solicitadas, pero en cuestión de impresos, a lo mejor una política de digitalización de impresos hay que estudiarla mucho más y a lo mejor incluso abandonarla. Hoy en día, por ejemplo, lo que está haciendo Google o lo que está haciendo Europeana realmente están solapando absolutamente todos los proyectos de digitalización que hay. Hoy te vas a Google y es que te encuentras prácticamente cualquier impreso, cualquier incunable, porque bueno, en las bibliotecas americanas o en las 3 o 4 europeas que tienen, es que está absolutamente todo el patrimonio bibliográfico. Ya empieza a ser difícil encontrar un libro, un título que no esté en Google Books totalmente accesible. Entonces, bueno, ¿qué hacemos digitalizando ya ese tipo de impresos? A lo mejor tenemos que especializar un poco más la digitalización y centrarnos en proyectos muy concretos. Es lo que estamos haciendo en la Real Biblioteca, centrarnos en procedencias, centrarnos ya en estudios que tienen pues otro calado, que tienen un interés para la historia del libro, un interés para la historia de las colecciones, y abandonar ya pues esos propósitos de digitalización masiva, pues porque no vamos a competir con Europeana, con Google Books. A lo mejor es interesante pues integrarse mejor en esos proyectos y abandonar ya un poco esos proyectos locales. Pero bueno, yo creo que cada día tenemos, de hecho, el público que va a las bibliotecas históricas cada vez es más escaso. Yo creo que tiene bastante que ver con eso, con que cada vez hay más libros disponibles, más impresos disponibles en la red, a través de Google Books. Es una mina. Estaremos o no de acuerdo con Google y con su posición dominante y con todas esas cosas, pero la verdad es que todo está en Google Books. Tenemos otra pregunta. Jesús Ureña pregunta si se está ofreciendo formación en COA en facultades de biblioteconomía. No tengo ni idea de lo que se está haciendo en las facultades de biblioteconomía. Lo que sí existen son muchísimas empresas, cada vez más, de servicios, que ofrecen servicios, que ofrecen formación sobre COJA, pero vamos, o muy despistados están en las facultades de biblioteconomía, o sin duda alguna están ofreciendo formación en COJA, entre otras cosas porque lo tienen muy fácil, tienen un sistema perfectamente instalable, totalmente estándar. Yo creo que a efectos de formación serían, yo si fuera profesor de una escuela de biblioteconomía, instalaría un COJA para verlo con los alumnos, evidentemente. Sí, yo a esto tengo que añadir, yo conozco, por ejemplo, el programa de Sistemas y Bibliotecas de Información Digital de la Carlos III, en el que se habla de COA, pero no se ofrece formación específica sobre la herramienta, porque al final todos estos recursos pues tienen cada uno su propio proceso, y cuando uno los usa es cuando realmente uno los aprende. También la moraleja de todo esto, bueno, pues ahí hay un campo en el que efectivamente pueden buscar ahí un nicho de especialización y dedicarse a ir instalando COA por las bibliotecas. Es decir, esto es cuestión de buscar al final salidas de tipo laboral. Efectivamente, formarse en estos programas específicos y hacerse un experto en cada uno de ellos, pues siempre yo creo que son cosas muy interesantes, y de hecho, bueno, pues lo que comentas de que efectivamente cada vez hay más empresas que se dedican a este tipo de cosas es porque es gente que ha visto, bueno, pues que hay unas necesidades reales que no está cubriendo pues lo que veníamos viendo antes, ni la formación académica en las universidades, ni los propios creadores de las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás podemos hacer este problema nuestro en cierto modo. Sí, yo creo que la crisis ha beneficiado mucho este tipo de sistemas de código abierto, pero no porque sea una solución, digamos, menor que lo que teníamos. Yo creo que incluso es mejor, pero hemos tenido a lo mejor que llegar a esa crisis para, bueno, ver la necesidad de tener que instalar otro tipo de sistemas porque los otros eran demasiado costosos, y al mismo tiempo pues hemos aprendido que las funcionalidades de este tipo de sistemas no desmerecen en absoluto a los sistemas comerciales, incluso con la ventaja añadida, que para mí es una grandísima ventaja, de que es código abierto y por lo tanto se puede desarrollar, y eso es algo que no ofrecen en absoluto pues ninguno de los sistemas propietarios que hay hoy en día en el mercado.
que además pues tienen unas prácticas comerciales, bueno, que más o menos todos conocemos, unas prácticas dominantes que imponen pues toda una serie de requisitos a veces económicamente inasumibles. Y tenemos una última pregunta en el foro, ¿no? Es una pregunta del foro, aunque bueno, las preguntas habría que ponerlas en el chat. Esto es una pequeña aclaración para quien nos sigue a distancia. Bueno, Dalia Guerreiro pregunta ¿cuál es la diferencia entre el COA y las bases de datos para la gestión de bibliotecas tipo Horizon? ¿Horizon? No lo conozco, no conozco Horizon. Bueno, pues esta era la pregunta. Gracias. Sí, y añade, si acepta la migración de datos bibliográficos a partir de Unimark. Sí. Acepta Mark 21 y Unimark. Son los dos formatos que tiene. Yo trabajo siempre con Mark 21, pero sí acepta totalmente Unimark. De hecho, las hojas de estilo están separadas. Tienen los dos conjuntos, Mark 21 y Unimark. ¿Alguna otra pregunta? Voy. ¿Pero los datos serían exportables a otros lenguajes o...? Para la exportación de datos, bueno, Koha exporta, vamos, a través del programa propio de Koha, exporta a Mark 21. Y, bueno, Mark 21 es un formato pues que tiene una cabecera donde pone el número de caracteres del registro, bueno, toda la división de campos, es un formato así bastante ilegible. Pero este programa que comentaba antes de MarkEdit lo que permite es separar, splitear ese formato Mark y dividirlo en etiquetas. Entonces ya ahí obtienes un formato completamente legible. A través de MarkEdit puedes exportar de ese Mark etiquetado a Mark XML. Y a partir de Mark XML, con hojas de transformación, podrías exportar a lo que quieras. Es decir, podrías exportar, pues yo que sé, a campos normales de una base de datos. Es decir, a través de MarkEdit, pues es simplemente etiquetarlo y pasarlo a una base de datos. Eso ya cada uno con la base de datos que trabaje. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Imagic, que bueno, tiene un formato propietario que es muy parecido pues al formato Mark con etiquetas. Es una etiqueta, luego el contenido del campo, con posibilidad de campos repetibles. Siempre lo pasamos pues a Imagic, y luego de ese formato pues nos permite una salida pues a un formato coma limitado, por ejemplo, ya para pasarlo pues yo que sé, a un Excel, a un Access, a bases de datos más de andar por casa, bases de datos más. Hoy en día yo creo que la posibilidad así de transformación de formatos es infinita, vamos, Y que, perdona, quizás lo haya comentado ya antes, pero ¿quién es el desarrollador de este software? ¿De Koha? Sí. Yo creo que nace en Australia. Pero a través en el seno de alguna institución. No, bueno, ahora lo que hay es, bueno, sí, hay un par de empresas fuertes. Una empresa, creo que es americana, no recuerdo ahora el nombre, y hay otra de Marsella, en Francia, que es así la que domina, digamos, la parte así más europea. Luego hay eso, lo que he comentado, de empresas de servicio. Esas dos empresas pues son a lo mejor las que hacen mayores innovaciones dentro del sistema, las que responden pues a todas las propuestas candidatas que hay de mejoras del sistema. Pero además, y precisamente por ser software libre, por ser código abierto, hay una comunidad muy activa, hay una comunidad de desarrolladores pues que es totalmente activa. Pues a uno pues se le ocurre no sé, añadir pues a lo mejor un visualizador de libros digitales, que ahora es una cosa que todavía no tiene, pues a lo mejor la pone ahí pues para la comunidad, para que se pueda servir de ella. Y hay pues un sistema de esto de control de versiones para programadores, para que puedan ir añadiendo, poniendo parches
Tiene un sistema donde se enumeran pues todos los problemas que hay y se van enviando parches y van siendo aceptados y van siendo integrados pues a las nuevas versiones. El avance es importante, es decir, yo creo que Koha en las nuevas versiones ha avanzado muchísimo. En eso creo que tampoco tiene nada que envidiar a sistemas propietarios. Hay sistemas propietarios que hacen una mejora y te la venden luego como un producto aparte. Es decir, que tampoco la están incorporando a la mejora al núcleo de la versión que tú tienes. Yo creo que en ese sentido sí la comunidad es bastante activa y funciona muy bien. Claro, tenemos que mantener siempre esa mentalidad de que los parches que se van haciendo se ofrezcan a la comunidad. Si empezamos a hacer parches, por llamarlos de alguna manera, propietarios de una determinada empresa y se van a quedar en esa empresa para su propio beneficio, es un poco romper las reglas de juego del software libre. Un poco como Omeka, ¿no? ¿Cómo? Como Omeka. Sí, Omeka nunca he trabajado en él, lo conozco, todavía el otro día me lo mencionaba Elena, ¿no? Me mencionaba sí, Omeka, y tenemos ahora un proyecto que es de bueno, un álbum de dibujos que hay de Fernando VII, que son dibujos que tenía Fernando VII, pero son dibujos del 16, 17, unos dibujos así muy, para la historia del dibujo, un álbum interesantísimo, son no sé, cerca de 200 dibujos, y estábamos pensando utilizar Omeka para eso, pero creo que el funcionamiento es más o menos el mismo, es también software libre, seguramente que hay un par de empresas bueno, que se erigen de alguna manera como no las propietarias, pero un poco las que gobiernan todo eso, pero que es software libre y que es una comunidad la que realmente lo está desarrollando, una comunidad más o menos desinteresada, que va haciendo parches y que se van integrando a Koha. Gracias. Por cierto, la lista de Koha, si os suscribís a ella, veréis que es muy, muy activa. Cada día están saliendo mensajes además, pues todos ellos muy, muy centrados en el código, en el desarrollo, y en ese sentido, vamos, yo desde luego me parece que tiene muchísimas más garantías un tipo de funcionamiento así que una empresa que se erige en dominante y hace luego lo que le da la gana. Es decir, no entiendo por qué nos tenemos que fiar de una empresa con un sistema propietario que tiene a todos sus clientes ganados y no de una comunidad, digamos, voluntariosa que hace cosas, que evoluciona y que está interesada totalmente en que ese producto evolucione, entre otras cosas porque son usuarios de ese producto y responden inmediatamente a las necesidades que tienen. Quizás, no sé si cabría la posibilidad de añadir en el campus virtual algún documento que contextualizara un poquito este software, lo comparara con otras ofertas que hay de open source. Sí, no creo que sea difícil encontrar tablas así comparativas. Yo, de hecho, cuando hicimos la migración del sistema que teníamos antes a este, sí hicimos una valoración. Y sí me consta, pero yo no sé si ese tipo de documentos son privados o se pueden publicar o no, porque realmente hablan de un software comercial frente a otro, no lo sé. Pero bueno, si no hay ningún problema, yo pondría ese. Gracias. Y la verdad es que no encontramos tampoco muchos inconvenientes. Funcionalidades igual muy concretas. Y después el problema también, muchas veces, de la implantación de un nuevo sistema, aunque sea mejor, siempre es el peso de la inercia de los usuarios. Eso es a veces muy, muy difícil de romper. Los usuarios tienen sus prácticas y aunque cambien a mejor, siempre van a haber inconvenientes. Son inercias muy costosas. Luego pasa el tiempo y todo el mundo se da cuenta de que estamos mejor, pero siempre el tiempo el que realmente rompe la inercia. Vale, vamos al foro. Del chat tenemos una pregunta de Ada Freitas y pregunta: ¿cuáles son las funcionalidades de control de seguridad por usuario que aporta Koha, ya que es open source? De usuario, es decir, la política bueno, por supuesto, la seguridad
es la que cada uno ponga, es decir, la seguridad me refiero del sistema para detección y prevención de intrusiones en el sistema. Pues bueno, eso ya tienes un firewall y más o menos eso está totalmente controlado. Una política ya básica de seguridad es, por ejemplo, que al puerto 8082, que es al que se accede a la intranet, pues solo se puede acceder desde el área local. Nosotros lo tenemos definido así. En caso de que hubiera trabajadores que trabajan desde su casa, pues veríamos la posibilidad de instalar una VPN o instalar cualquier otro tipo de medida de seguridad, de tunneling o cualquier otro sistema que permita con seguridad poder conectarse al sistema. Digamos, eso sería una forma de proteger el servidor. Pero respecto a las políticas de usuarios, pues son completamente parametrizables. Es decir, podemos, por ejemplo, definir usuarios que solo tengan acceso a determinadas plantillas, porque se pueden definir plantillas, por ejemplo, para fondo contemporáneo. Pues solo van a tener acceso a esas plantillas. Podemos definir usuarios que solo puedan acceder a la base de datos de autoridades. La base de datos de autoridades, que es la que controla la normalización pues, de los encabezamientos, de las materias, normalmente solo debe ser accesible pues, por los responsables de materias o los responsables de autoridades. En bibliotecas más pequeñas como la nuestra, pues no tenemos ese tipo de restricción, todos accedemos a ella. Pero se pueden definir usuarios solo para eso. Podemos, definir pues, usuarios que no puedan introducir materias o encabezamientos nuevos, sino que solo puedan tirar de las que ya hay. Podemos definir usuarios que simplemente puedan crear listas y no tengan ningún acceso al catálogo. Podemos definir incluso pues, usuarios externos, como ocurre en cualquier otro sistema bibliotecario, que puedan gestionar sus préstamos, que puedan incluso reservar libros. Toda la gestión, toda la política de gestión de usuarios se puede realizar. Son una serie de reglas que son más bien sencillas, funcionan normalmente con 2 o 3 campos: el tipo de usuario, que puede definir, pues yo que sé, un usuario investigador, un usuario catalogador, un usuario administrador, y el otro parámetro pues suele ser el tipo de libro, que es también otro campo, el tipo de ejemplar, creo que se llama ese otro campo, y con esos 2 campos se cruzan y se hace una regla: tal usuario solo puede acceder a tal tipo de libro. Es decir, es perfectamente parametrizable, en eso es absolutamente igual que cualquier sistema, pues el sistema más desarrollado de gestión bibliotecaria considera más o menos todos esos supuestos de jerarquización, digamos, de permisos. ¿Preguntas? No. Bueno, pues yo creo que a estas horas ya hemos cumplido perfectamente con el horario, los requisitos y el aguante de estar hasta las 9 de la noche este primer día. Entonces, bueno, pues darles las gracias a todos por la asistencia, a José Luis por este horizonte de posibilidades que nos ha abierto en el mundo de las bibliotecas, incluso en futuras aplicaciones profesionales. Y bueno, pues animarles también a todos a probar el reto que nos ha propuesto, es decir, a descargarse la máquina virtual en el servidor, cacharrear y empezar a probar cómo se instala COA en los ordenadores, porque bueno, a través de estas 2 semanas los profesores van a estar disponibles a través de los foros, en el curso virtual, y verdaderamente lo interesante de este curso no se queda aquí en la conferencia, sino en todo lo que pueda surgir después. Entonces, bueno, pues yo les animo a partir de toda esta información, que puede ser pues muy nueva para algunos y muy intensa y condensada, pero bueno, pues que quizás para verlo y para ver exactamente qué consiste y cómo funciona, lo interesante precisamente es esa segunda parte que se hace en casa, que es cacharrear con el ordenador de uno y tratar de ver cuáles son los problemas que puedan surgir. Entonces, bueno, pues José Luis sé que estará dispuesto a ayudar a todos aquellos que se traben con el software. Muchísimas gracias desde el punto de vista de la organización del curso y bueno, pues si no hay más preguntas o más cuestiones, nos vemos mañana a las 9:30. Pues a descansar entonces. Hasta mañana.